Bueno amigos, buenos días. Hoy nos toca analizar una partida que se jugó recién en el torneo de candidatos que se está realizando en Ekaterimburgo. Una partida entre el ruso Jan Nepomniachtchi, suena así un nombre medio raro, con el gran maestro chino Wang Hao. Digamos de los dos jugadores que tienen la misma edad, 29 años cada uno. Bueno, Jan, jugador ruso, bastante fuerte, es un jugador que llegó a las medallas de oro en ajedrez rápido, en Blitz. Ya vemos que el juego del ajedrez Blitz son partidas de corto tiempo. Y además, bueno, ha ganado bastantes torneos fuertes delante de grandes maestros. Le lleva un importantes triunfos sobre Magnus Carlsen en el último tiempo. Y bueno, está jugando un torneo de candidato bastante bueno. Recordar que Wang Hao también viene de clasificar y siempre un gran maestro muy fino en la etapa de los finales. Así que, bueno, vamos a ver unos temas de estilo que son muy distintos. Bueno, Nepo es un jugador de mucho ataque, de mucha agresividad, y Wang Hao un jugador de características un poco más posicionales. Bueno, sin más, vamos a ver la partida. Jan juega de 4 y E5. Aperturas peón rey, ¿cierto? Y sistema simétrico. Caballo F3 y caballo F6, conocida como la defensa Petrov o la defensa rusa. Ciertamente existen muchas posibilidades acá. El blanco incluso podría intentar jugar un 4 caballos con caballo C3. Y si caballo C6 está en la apertura de los 4 caballos. También existe D4, que es otra posibilidad que se jugó mucho en la década perdón, de los años 90. Y bueno, caballo por E5. D6 y caballo F3. Caballo por E4 recuperando. Y acá, bueno, en el último tiempo se ha jugado mucho caballo C3, ¿cierto? Con el blanco con una ligera ventaja en la posición. Tras el cambio, eso se toma del peón de D. La idea de las blancas es enrocar largo y el negro enrocar corto. Se produce un tema teórico, una lucha teórica bastante interesante, que lo último que me acuerdo fue la emocionante partida de Kramnik en el anterior torneo de candidatos con el gran maestro Fabiano Caruana, donde Kramnik hizo el desgaste total y terminó perdiendo una partida increíble. Bueno, sigamos en esta posición, donde Nepo juega D4 y D5. Jugadas todas normales, alfil D3. Bueno, y ahora se presentan varias posibilidades. Las negras pueden jugar alfil E7, por ejemplo, pueden jugar alfil D6 también, pero en esta posición el gran maestro chino juega alfil F5. Bueno, sigamos con el desarrollo con enroque, alfil E7, y aquí existen varias posibilidades. Caballo 5, que son del orden teórico, C4, ubicar el caballo en E5, C4, ¿cierto? Y a la vez alfil F4. Y la otra, obviamente, es la que juega el maestro Nepomniachtchi, que es torre 1, siguiendo una línea antigua de Chaikovsky con Suetin. Bueno, acá podríamos pensar que va a jugar las negras podrían jugar incluso caballo C6, a lo cual podría seguir C4, tocando en D5, caballo B4, la idea es comer el potente alfil de D3, alfil F1, enroque, A3, caballo C6, y tras el cambio, las blancas quedan con una ligera ventaja tras caballo por C3 y B por C3. Pero no está del todo dicho porque las negras podrían jugar en este caso dama D7, continuando con alfil D6, una posición bastante equilibrada. Pero volvamos a la posición donde el blanco juega torre 1 y el negro juega enroque. Continuando con su desarrollo normal, podemos pensar cuántas jugadas hay acá. Hay varias. Podemos optar, por ejemplo, con caballo C3, que sería una posibilidad. Pero, bueno, cambiaríamos demasiadas piezas y a pesar de que se cambiaron bastantes,
El blanco queda con una ligera ventaja. Pensemos que tiene esta casilla fuerte, tiene una columna abierta. Recordemos que la columna abierta es donde no existen peones. Y la posibilidad también de ocupar la torre en otra columna semiabierta. Pero no es del estilo de maestro ruso. Y tras enroque, decide jugar caballo b2. Un desarrollo de piezas, ¿cierto? Y acá, si caballo por d2, alfil por f5 y caballo por f3, tomamos de dama. Y recordar que en una posición abierta, por lo general los alfiles son mucho más potentes porque tienen sus propias diagonales. Por tanto, en esta posición, el maestro Wang Hao no juega caballo por d2 y a caballo b d2 juega caballo d6. La idea es cambiar piezas en esta posición y pensar en que podría tener un color positivo del cuadro de 4. Caballo F1, juegan las blancas. La idea es interesante porque pretende instalar un caballo G3 y aprovechar la posición del alfil. Acá el gran maestro Wang Hao se separa un poco de la teoría que se había jugado entre Chaikovsky con Suetin, donde en esa posición se jugó caballo D7, caballo G3, tocando el alfil, dos piezas atacan, hay que recordarlo, el caballo y defiende solamente una, alfil por D3, bueno, tomar de peón sería claramente un error, porque doblaríamos los peones, dama por D3, torre E8, ocupando la columna semiabierta, perdón, alfil F4, posicionándose en esta casilla que es fuerte, ¿sí? Recordar que es importantísimo dominar las casillas, más que su ocupación, y a C6 se puede producir una idea como el doblaje, torre 2, alfil F8, torre por E8, dama por E8 y torre 1, donde las blancas quedan un poquito mejor en esta posición dada la ocupación que tiene en el punto 5. Sin embargo, en la partida que voy a citar, simplemente las primeras jugadas, después diré el por qué. En esta posición, en vez de jugar torre 2, Chaikovsky juega A4, lanzando un ataque sobre el flanco de dama, alfil F8, torre por E8, caballo por E8, A5, caballo C7 y ahora la jugada que quería llegar, caballo G5, que va a parecer bastante a la posición de Nepo, y a G6, H4. Muy parecida a la posición que va a llegar el gran maestro ruso con el gran maestro chino, y alfil G7, jugaron caballo H5, una posición bastante compleja, ¿no? Porque si tomamos acá, hay que recordar que viene algo terrible, alfil de 6, ¿cierto? Y se pierde la dama en esta posición tras alfil por dama. Sin embargo, a caballo H5, alfil H8 fue lo que jugó maestro Suetin, dama F3, continuando con un ataque, F6, y ahora alfil por C7, dama por C7, y ahora empiezan las debilidades en las casillas blancas, dama D6, caballo HF4, fijémonos bien en la mala ubicación del alfil, torre 8, dama B3, la dama pasa desde el flanco rey hacia el flanco de dama, a atacar a la debilidad, B5, recordemos que cuando un peón está en la quinta fila y el rival se mueve 2 pasos, tenemos la posibilidad de comer al paso. A por B6, A por B6 y C4. Y aquí es donde yo me quería detener un poco en la posición. Fijémonos en este C4 que está disparando directamente al rey. Vamos a llegar un poco a la posición que quiero. Esta fue una posición dinámica que se llegó en la partida de Chaikovsky con Suetin.
donde terminaron imponiéndose las piezas blancas. Sin embargo, el maestro chino, tras caballo F1, no juega caballo D7, sino que juega alfil por D3. Bueno, tomamos con dama, C6 y alfil F4 del maestro Nepo. Caballo A6, y fíjense muy bien ahora, H4. Muy esquemático el maestro Nepo, siguiendo quizás la línea y mejorando la línea de Chaikovsky. Caballo C7 y caballo G5. Bueno, la idea básicamente es una sola, dar mate en el punto H7, ya que está defendido por el caballo. Y acá, bueno, la jugada correcta en esta posición es G6. Tratar de obstruir, ¿cierto?, la diagonal de la dama para que no le den mate. Ya caballo G3, con idea de caballo H5, dama D7, torre a D1, torre 8, caballo F3 tratando de ocupar E5, alfil F8, caballo E5, dama D8, y a pesar de que las negras están retrocediendo, llegan muy bien a la posición igualada tras alfil G7. No hay mayores debilidades de parte de las piezas negras, por tanto la posición está bastante bien. Sin embargo, tras caballo G5, el maestro chino jugó alfil por caballo. Una jugada que entrega a la pareja, o sea, entrega el alfil, ¿cierto? Queda con alfil y caballo contra caballo, pero vamos a ver cómo el maestro Nepo va a transformar esta pequeña ventaja que va teniendo. Alfil por G5, F6 tocando el alfil, alfil F4, el alfil se posiciona en una muy buena diagonal, dama D7 y caballo G3, siguiendo nuevamente el consejo de las debilidades de las casillas. Torre a E8, que es una jugada que quizás era preferible nuevamente en esta posición haber jugado G6, impidiendo ciertamente lo que va a jugar el gran maestro ruso. Y a H5 podemos jugar rey F7 y la posición se mantiene tras después el cambio de una torre. Sin embargo, tras torre a E8, el maestro Nepo juega muy bien, alfil por D6, dama por D6 y empieza a controlar la posición tras caballo F5. El caballo ataca a la dama y ataca el punto G7, dama D7 y ahora dama H3. Una jugada bastante buena, ¿cierto? Ya empiezan las amenazas tácticas como caballo H6, amenazando jaque y capturando la dama que está en el aire. Rey H8 y empieza la presión del maestro ruso H5, Jan Nepo, Miotti. Torre por E1, torre por E1, recordando que el bando que está inferior le conviene cambiar la mayor cantidad de piezas posibles para aliviar su carga. Torre 8, torre por E8, caballo por E8 y ahora el gran maestro Nepo juega una jugada que es un poco dudosa, pero que a la postre igual lo ayudó en la posición. En este minuto hay que jugar muy posicional, rey F1 y a dama E6, F3 y fíjense que las negras no pueden entrar a ninguna casilla. Dama F7, caballo E3, fijémonos muy bien que la dama quiere entrar en esta super diagonal. Rey G8, dama C8, rey F8, veamos aquí que hay una clava horizontal, ¿cierto? H6, G6 y rey E2 con una ligerísima ventaja de parte de las piezas blancas. Sin embargo, el maestro Nepo juega G4 y ahí hay una especie de tapón, ¿cierto? Con la amenaza que tenía en un principio. A6 juega el maestro chino Juan Hao. Tras el análisis, llegaron a una conclusión que a rey G8, Nepo pensaba jugar G5, incentivando el caballo H6, ¿cierto? Que es un ataque descubierto contra la dama. Y si dama F7, F4. Sin embargo, no da mucho esta posición tras el cambio, caballo C7 y a dama G4, dama E6. Y a dama F4 intentando entrar por las casillas oscuras, el negro empieza a dar
los famosos jaques. Se podría quizás llegar a un final como este, ¿no? Pero las piezas negras están muy bien situadas como para intentar algo más. La posición terminaría claramente en unas tablas. Una posición donde no se puede pasar, digamos. Sin embargo, en esta posición, como bien lo dijimos, tras G4, el gran maestro chino juega A6, B3, aquí preparando una jugada muy importante que viene más adelante. Nuevamente había que jugar rey G8 en esta posición. Sería un poco mejor, seguido de dama F7. Sin embargo, empieza a meter los dedos en el ventilador, dama E6, el gran maestro chino, y caballo 13. Aquí Nepo le prepara una jugada brutal. Juega caballo D6, que es una jugada de dudosa reputación. H6 primero, bombardeando la sexta fila. Si toma, evidentemente entra la dama en esta posición, que no sería buena para el jugador de las piezas negras. Estamos con muchas amenazas en este minuto. H6 juega G6. Y ahora una jugada interesantísima, que es C4. Muy interesante, sacrificio de peón. Veamos. Toma Wang Hao de por C4. ¿Y qué pasaba si tomaba, por ejemplo, caballo por C4? Veamos. Si caballo por C4, caballo por C4, dama por C4, y existen muchas posibilidades. Las blancas pueden entrar por acá, pueden entrar por acá, intentando en G3 y llegar a H8. Pueden intentar por A3, intentando llegar a F8. Sin embargo, siempre el negro va a tener este famoso jaque, capturando el peón de H6. Por tanto, la jugada geométrica de esta posición sería dama H2, una jugada brillante de parte de Nepomniachtchi en el cálculo, amenazando entrar con la dama en B8, con amenazas brutales. Tras dama B8, captura el peón y el negro queda Sunsuak porque el rey se encuentra arrinconado en H8. Y tras rey G8, jaque, rey F7, jaque en C7, y si rey es E6, dama por H7, y fijémonos muy bien que este peón está a 2 casillas de coronar. Recordemos que cuando un peón llega en la octava, se puede transformar en la pieza que yo estime conveniente. Puede ser otra dama, dama C1 jaque, rey G2, dama G5, rey G3 defendiendo al peón, F5, y ahora la partida se decide muy rápidamente. Jaque en E5, rey D7, jaque en G7, rey E6 y F3. Y tras la captura se cambian las damas, y tras el cambio de damas es imposible detener el avance de los peones. Por ejemplo, dama por E5, rey por y H7, y a la siguiente coronamos. Una jugada realmente brillante de parte de Nepomniachtchi. C4, muy buena, D por C4, D por C4. Sin embargo, ahora el negro tenía una defensa algo mejorada, digamos. Bastante, bueno, después de que uno juega, encuentra toda la jugada. Desde la casa todas se ven. Dama E4 era una jugada muy correcta. Ciertamente, porque amenazó capturar el peón de D4. Y a C5, que parece una buena jugada, tengo caballo E8. Y si G5 intento entrar a la posición, con la dama en C8, F5. Y aquí, cuando se analizó esta posición con el módulo dijo una jugada bastante difíciles como caballo G2, por ejemplo, dama por D4 y dama B3. Jugada bastante interesante desde el punto de vista táctico, porque amenazo entrar en el punto B7, puedo incluso llegar a F7 y entrar en F8. Y si dama D5, por ejemplo, podemos jugar dama por B7, dama D1, jaque, dama H5, rey G1 y sería tablas. Ahora, este final es brutal porque
Si dama de 5, por ejemplo, el blanco cambiara, perdón, vamos a intentar cambiar acá, en la casilla D5, C por D5 y llegamos a este final, de 6 peones contra 5 peones, pero que con un rey en H8 bastante precario. Caballo F4, caballo C7 y veamos qué pasa con los finales. Recordar que en los finales siempre el rey tiene que ir al centro a luchar, ¿cierto? Por una buena casilla. Caballo 6, ¿para qué? Para impedir que el rey blanco llegara a la casilla de 4. Y en esta posición no se puede hacer mucho. Las negras claramente lograrían una igualdad. Veamos cómo es la igualdad. Es brutal este final. A5, rey E5, rey por C5, rey F6, rey D6. En vez de empujar el peón de B, la jugada rey D6 es muy buena. Rey G7, rey E6, rey por H7 y amenaza el blanco rey por G6, coronando, amenaza rey G7, coronando rey F7 y parece ya que el blanco se aproxima, el negro, perdón, se aproxima a jugar B5, A4. Y si B6, rey H8 y rey F8 y la posición termina en tablas claramente, ¿no? Rey acá y hay una repetición de movidas. Se vería bastante interesante este final, se veía bonito. Pensemos bien que están con mucho apuro de tiempo ambos jugadores. Es un torneo de candidatos que clasifica al retador de Magnus Carlsen. Por tanto, no hay mucho nervio en esta posición. Y considerando también la situación actual del mundo, con la pandemia, así que no es tan fácil jugar y concentrarse en la partida. Bueno, tras B por C4, volvamos. El negro juega rey G8, que no es la más acertada, y dama H2. Una jugada bastante buena de parte de Nepo, tratando de, como habíamos comentado anteriormente, de ingresar en la casilla final. Rey F7, C5, buena jugada, avanzo el peón, amenazo el caballo, me posiciono, y acá hay un peón que está muy retrasado, ya no puede avanzar. Esa sería la muy buena casilla para poder instalar mi dama en la séptima fila. Caballo B5, impidiendo que la dama se instale en dama C7. Dama B8 y aquí viene el error del gran maestro chino. El ajedrez tiene eso que te equivocas una jugada y la verdad que se pierde todo. Esta posición, bueno, hay dos jugadas características, que es defender en D7 o defender en E7 con la dama. Ambas son muy distintas y vamos a ver el porqué de esta posición. Bueno, la jugada dama E7 hubiera sido la jugada correcta en esta situación. ¿Por qué? Vamos a ver, si dama H8, que amenaza a dama por H7, el rey puede ir a la casilla E6 sin mayores problemas. Veamos, F4 con idea de F5, caballo por D4, capturo en D4, rey F2, porque me amenazaban un jacobo hermoso, rey D7 y a G5, que parece que el blanco está presionando sobre la super diagonal y sobre el peón E6. El negro tiene dama E4 y se encuentra claramente con una posición de tablas forzadas, ¿cierto? Se está metiendo en las casillas blancas y el jugador de las blancas está en las casillas negras y con un peón acá a punto de coronar. Sin embargo, en esta posición, el gran maestro chino comete una imprecisión que fue muy bien explotada por el gran maestro Nepo. Jugó dama D7 y aquí hay que detenerse un minuto a analizar qué va a ocurrir.
Veamos cómo está la posición. Los dos reyes, cuál está más seguro. El rey blanco está bastante seguro. El rey negro muy inseguro en la casilla F7. La dama de blanco ya entró en la octava fila, muy activa. La dama negra, sin embargo, se encuentra en una posición pasiva. Se toman un tiempo, si quieren detienen el video para ver lo que va a jugar el gran maestro. Importante destacar este peón en H6, que siempre suele ser un dolor de cabeza porque está siempre a dos pasos de coronar. Dama H8. Buena jugada. Rey E6. Y ahora veamos la diferencia. F4. Ya caballo por D4. Vino la jugada Dama G8, muy buena. Brutal del gran maestro Nepo. Amenazas y Rey E7. Ya me como los peones en Dama por H7. Y a la siguiente ya estoy coronando. Cambio las damas. Y a la siguiente corono. Sin embargo, tras la jugada Dama G8, negro juega Dama F7, nuevamente Dama C8, buena jugada, nuevamente se juega Rey E7, ¿qué pasa en esta posición? Si Rey E7, bueno, se debe caer todo, ¿no? Empieza a caer, se empiezan a caer los dichosos, perdón, los dichosos peones en esta posición. Tiene que empezar a volver, y bueno, ya tenemos Dama acá, Rey acá, y bueno, empezamos a gozar, como se dice, y nos capturamos el caballo de 4 y hay un jaquecito. Bueno, sigamos con la posición. Dama C8, única jugada de las negras. Dama D7 y ahora viene la jugada que gana la partida. Dama D8. ¿Qué amenaza? Amenaza el caballo de D4 y amenaza también un hermoso mate acá en D6. Dama D7 y F5. Jugada brutal, hermosísima jugada, un sentido de la desviación, porque se ve forzado el negro a capturar, no tiene, pensemos en la posición anterior, si estamos en esta posición en dama de 7, ¿cuál es la diferencia? Si jugáramos, por ejemplo, ahora F5, directo. Si F5 directo puedo tomar, y tengo rey E7. Sin embargo, dama C8, dama D7, aquí viene un movimiento, como le llama, un movimiento de piernas, igual que los boxeadores, dama G8, jaque al rey, hace que vuelva la dama a F7 y retomamos con dama D8. Vemos las pequeñas sutilezas que se pueden dar en el ajedrez. Una casilla muy débil es absolutamente ocupada por una dama activa, la dama a la vez toca al caballo de D4 y tiene una doble amenaza que es el mate de 6. Bueno, tras dama de 7, F5 jaque, G por F5, G por F5 y hay piezas sobrecargadas. El rey no puede controlar esta casilla y D7 a la vez. Y tras caballo por F5, dama por dama, rey por D7, caballo por F5 y a rey E6, caballo E3 y el gran maestro chino abandona la partida porque se van a caer todos los peones de este flanco. El blanco queda con caballo de más y bueno, el rey tiene también las opciones de ganar esta posición. Si nos damos cuenta, la partida transitó por acciones muy hostiles de parte del jugador Nepomniachtchi, el jugador ruso, y con un sistema Petrov, que es un sistema bastante sólido del gran maestro Wang Hao, pero evidentemente la preparación que tiene Nepo para este torneo de candidato es bastante fuerte. Por eso quise mostrar un poco la jugada de Cheskovsky, el plan que había empleado, que es lo más probable que haya visto muy bien esta partida el gran maestro Nepo y se haya incentivado por ese H4 y caballo G5. Bueno, esperando que le haya gustado esta posición,
de la quinta ronda del torneo de candidato de Ekaterimburgo, que posicionó al gran maestro Nepo como uno de los líderes del torneo y uno de los grandes candidatos a llevarse este torneo y jugar contra el gran maestro número uno del mundo y campeón del mundo, Magnus Carlsen. Bueno, sería todo por hoy, así que muchas gracias por estar presentes y hasta la siguiente partida.